En ese había entonces una cátedra de religión, además de las de psicología general, de psicología evolutiva, de psicofisiología, etcétera. Pero había una de religión. Y la dictaba en la Universidad Nacional el Monseñor José Joaquín Elorza. Monseñor José Joaquín Elorza era un sacerdote antioqueño que quizá por algunas discrepancias con su arquidiócesis de Medellín estaba en Bogotá, entonces hacía docencia. Yo lo tuve como profesor en el Colegio Nacional de San Bartolomé, que era uno de los colegios que la República Liberal prohijó y era el modelo de la educación secundaria además oficial. Con la vecindad y de presidencia, ¿o no? Sí, señor, en la calle 10ª. Monseñor Elorza lo volvió a tener como profesor de religión en psicología, pero fue llamado ya, a lo mejor le perdonaron sus desvíos, fue llamado de nuevo a volver a su arquidiócesis de Medellín y se fue antes de que se acabara el año, como en el mes de agosto, septiembre, tal vez alrededor de esa época. Poco antes de que se fuera también el profesor Jack Minas a los Estados Unidos. Entonces el profesor Jack Minas en esa ocasión le recomendó a quien manejaba el instituto, que era una de las 11 egresadas, Julita Roncancio Mora, que era la secretaria, ya que el doctor Luis Jaime Sánchez poco tiempo tenía para dedicarle al instituto y a su dirección. Entonces lo dirigía en el fondo más la secretaria Julia Roncancio Mora. Le recomendó que él tenía llamémoslo así, un compatriota, también lituano, que podría, si estaba también refugiado, llamémoslo así, en Colombia, o había venido de la guerra a Colombia, y que podía hacerse cargo de la religión, que le interesaban esas cosas de psicología. Y le recomendó entonces a un lituano que se llamó Mateo Vitautas Mankeliūnas Staniulionis. Entonces, el padre Mateo o el padre Mankeliūnas, que son los dos nombres con que se han venido tradicionalmente conociendo, llegó entonces a mediados avanzados, el segundo semestre de 1953, a sustituir a Monseñor Elorza en la cátedra de religión para los estudiantes de psicología en el Instituto de Psicología. ¿Y él tenía alguna formación psicológica? Sí, él había obtenido formación psicológica en Lovaina, en Lovaina, claro. Pero su cátedra era religión. Claro. En la modificación del plan de estudios del año 55, 2 años después, en esa ocasión, en el 49 hubo un plan de estudios, el de doña Mercedes, de origen norteamericano, que era el que pensaba que iba a llevar a un doctorado. En el 51 vino el de Hernán Vergara, en el 53 vino el de Luis Jaime Sánchez, en el 55 vino otro plan de estudios, ya formado allí en la época por... Claro. Todavía estaba Luis Jaime Sánchez, pero ya más con la influencia del padre Mateo Mankeliūnas y otras personas. Y ya se cambió, entonces ya él dejó de ser profesor de religión para convertirse en profesor de una asignatura que se llamaba Psicología de la Vida Religiosa. Más apropiado que tener una cátedra de religión. Claro. Sin embargo, desde entonces, en 53, estuvo Mankeliūnas allá. Claro. Hay un hilo conductor que tiene que ver con la medicina, un poco los orígenes, el apoyo y todo este tipo de cosas. ¿En qué momento se deslinda, se hace autónoma psicología y ya no depende pues Desde que nació como sección de psicotecnia se había separado. En unos años después estaba dentro del laboratorio de fisiología, unos años después cuando ya tuvo, llamémoslo así, vuelo o auge por responsabilidades. La sección de psicotecnia de la admisión o selección de los estudiantes de todas las carreras, pues ya le habían dado una autonomía, ya no seguía siendo parte del laboratorio de fisiología, si bien funcionaba ahí. Doña Mercedes, una de las cosas que solicitó y pidió fue que le ampliaran sus instalaciones, porque estaba dentro del laboratorio de fisiología, había en el extremo norte del laboratorio de fisiología, había una puerta que separaba
el laboratorio de fisiología de la sección de psicotecnia. Era simplemente una puerta, pero todo era un corredor continuo. Al final de eso había otras instalaciones con otra puerta, donde funcionaba la Facultad de Química de la universidad. La Facultad de Química se trasladó a la ciudad universitaria. Entonces doña Mercedes solicitó que le asignaran ese espacio a la sección de psicotecnia. Y cuando se creó el Instituto de Psicología aplicada en 1949, allí funcionó, ya no tenía que entrar por el extremo sur del laboratorio de fisiología y atravesar todo el laboratorio para llegar, sino que ya pudo entrar directamente por un patio que había ahí en la Escuela de Medicina, en el cual se colocó una placa que decía Instituto de Psicología Aplicada. Ah, ¿eso existe en este momento, esa placa? La placa existía hasta hace muy poco. Esa estuvo allá en la Universidad Nacional hasta muy poco, no sé qué se haya podido hacer. Por eso fue que me enteré yo de que psicología existía. Como yo era estudiante de medicina, estaba ahí. Claro, lo veía Entonces, al pasar por ahí, salir por ese corredor que pasaba de ahí a salir a la Facultad de Odontología y de ahí a la calle, pues vi la cosa, Instituto de Psicología Aplicada. Entonces, pues naturalmente me interesé. ¿Y cuál era su interés en ese momento en algo que segundo año de medicina y estaba en clase de fisiología? Entonces, averigüé y a partir del año 53 ingresé a psicología o comencé psicología. Seguí con medicina, pero comencé psicología. El plan de estudios del 51 y el 53 permitía que uno pudiera combinar las cosas. ¿Por qué? Porque la psicología no era sino únicamente en las tardes. Y la medicina primordialmente se dictaban, y las obligaciones de los estudios médicos estaban casi todas en la mañana, entre las 7 entre las 7 de la mañana y el mediodía. Había algunas clases en la tarde, claro, obvio. Pero la mayoría estaban en la mañana, entonces tenía uno la posibilidad de que en la tarde se dedicara al estudio de la psicología, y así fue lo que hice. Entonces yo llevé al tiempo a medicina y psicología. ¿Cuál era la expectativa de un estudiante al entrar a la psicología? ¿Qué pensaría él en ese momento que iba a hacer con toda esa información y ese conocimiento? No había todavía mucha claridad. No, porque me imagino que demandas sí había. En el año 52, la mayoría de ellos estaban formados más para trabajar con niños. Y era más que todo en psicología infantil. Tanto es así que las egresadas mujeres, excepto Berta Restrepo, que también era médica, lo que hicieron fue crear un kinder que se llamó Centro de Psicología. Ese centro de psicología lo crearon y lo fundaron en una casa en la calle 76, entre carreras, alrededor de la carrera 11 de Bogotá. Entre la 11 y la 10ª o 9ª, no estoy muy seguro, frente a donde ahora está la Occidental Petroleum. Ahí estuvo el Centro de Psicología, que fue la primera acción profesional que tuvieron los psicólogos colombianos, trabajar con niños y trabajar en una especie de preescolar. Y es que para eso habían salido formadas en el fondo, más que para otras cosas. Después, naturalmente, fue poco, con los años fue teniendo cambios y fue teniendo modificaciones, pero no había muchas expectativas, ni mucho menos académicas. Esos cambios ya hacia una formación más moderna o más científica de la psicología se dieron ya fue en la década de los 60. Claro, abrir campo en ese momento no debía ser fácil. Con la acción de José Antonio Sánchez inicialmente, y posteriormente ¿cómo hizo él? Fernando Ramírez y Rubén Ardila. Pioneros ellos. Sí, se interesaron porque había otras formas, y había otras escuelas, y había otras tendencias. Hablaron del conductismo, y nació lo que era la psicología comportamental, lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Para los primeros, y específicamente, por ejemplo, en el caso de Beatriz de la Vega y los demás, esas cosas pues no eran, tal vez inclusive pasa como pasa ahora con nuestro procurador, que tenía una formación tan católica que algunas cosas no le repugnaban. Entonces, pues ese tipo de cosas también podía suceder allá.
y era una formación que estaba muy imbuida, muy bien por las tendencias conservadoras y tendencias religiosas y católicas de la época. De la época. Que no había sido así cuando nació. Claro, claro. Es decir, la política o los quienes dirigen el Estado siempre tienen influencia. Marcan y en siguen estas cosas, marcando. y marcan, naturalmente. Actualmente cualquier investigación tiene visos políticos o apoyos políticos, y eso sigue siendo algo con lo que lidiamos en la profesión. Sigue siendo, no cambia la historia en eso. Ahora está muy independizado, claro, porque adquirió autonomía y adquirió nombre propio, y la psicología es una profesión importante en este momento en Colombia, no únicamente por el número. En este momento los psicólogos colombianos ya pasan de 60.000. Eso ya es una fuerza numéricamente importante. De los 11 psicólogos graduados en 1952, en medio siglo haber pasado a varios millares. Es un interesante salto histórico el que usted hace en este momento. Claro. Sí, claro, nos enorgullecemos de que haya progresado tanto y sea tan reconocido. Yo me gradué, mi diploma tiene el número 25. Yo fui el psicólogo número 25 de Colombia. Escribió los 11 primeros. Claro. Luego el año siguiente no hubo ninguno, porque hubo ahí una deserción, quedaban muy poquitos, entonces la universidad no graduó a nadie en el año 53, en el 54 graduó a 4 más, en el 55 graduó a 6 más, esos 6 más eran todos hombres. ¿Ah, sí? En el 55, perdón, graduó a 6 más, todos hombres. En el 56, fue cuando yo me gradué, ya yo era el único hombre, además fueron mujeres. Caray, sí, claro. Y del 57 en adelante empezó a haber más un equilibrio entre hombres y mujeres. Pero era únicamente en la Universidad Nacional y no había nada más. Hasta que surgió la transformación en la Universidad Javeriana. Claro. Allá tenían una facultad de filosofía, naturalmente. Y de allí de filosofía empezaron a tratar de formar psicólogos muy cercanos a la formación filosófica. En el 1965 ya se independizó y se creó una facultad de psicología. Pero fue la segunda en Colombia. La segunda. ¿Abrió una tercera? La primera fue la Nacional. En el Valle comenzaron después en Antioquia. En Antioquia, en la San Buenaventura, en la otra universidad más de tipo conservador religioso de la época. Sí, esas fueron más o menos, pero inicialmente solamente era la Universidad Nacional y en ninguna otra parte había. Yo recuerdo y debo tener unas revistas blancas. Las revistas que eran de las primeras que habían salido de la Universidad Nacional, ¿cierto? ¿De qué época estamos hablando? ¿60? 55. 55, 60. Del 55 en adelante nació en el año, comenzó, pero la primera yo creo que es más o menos del año 56 tal vez salió la primera edición. 55 no creo que haya alcanzado a salir. 56, y esa es una buena tarea del profesor Manqueliunas y del padre Manqueliunas. Por eso me acordaba del nombre de él, porque lo veía mucho en porque fue idea de él tener la revista. Y es que en esa época comenzaron a traer muchos extranjeros a psicología en Colombia, porque es que no había quien formara psicólogos, obviamente, estaban haciendo mientras se fue doña Mercedes y José García Madrid, pues quedó huérfano, no había quien. Había médicos, entonces en la formación en psicología inicialmente lo que se hacía eran dos cosas. Doña Mercedes estaba más orientada hacia el lado psicotécnico y al lado de la psicología de los niños, la psicología infantil y educativa. Pero después, cuando ella también se fue, entonces viene que seguía la formación en la psicotecnia, que ya empezó a llamarse psicología experimental, y psicología que mal llamando cuantitativa. Y la formación de psicología médica, pudiéramos llamar, es que era la que venía influenciada por los médicos, y específicamente por la corriente psicoanalítica. Y claro, ya era más clínico la tendencia. Freud, la tendencia psicoanalítica freudiana. Sí, claro.
En mi tiempo nosotros nos formábamos así. Sí, claro. La mayor parte del tiempo estábamos orientados a cátedras con contenido freudiano, de psicología profunda se llamaba en esa ocasión, o psicología dinámica, Sí. de tipo psicoanalítico, y el resto más con formación de lo que se llamaba psicología experimental y psicología de los test cuantitativos. Claro. No, interesante La mayoría recorrido. de los psicólogos primeros, los primeros, se formaron más en psicología infantil, Sí. y la psicotecnia o psicometría, que se llamaría después. Los que nos formamos de mi época para acá empezaron más a tener el enfoque clínico, más influido por los psicoanalistas y por los médicos, psiquiatras que habían pasado a suplir la ausencia de psicólogos. Doctor Rodríguez, muy interesante toda esta contextualización histórica. Las raíces son muy importantes para comprender dónde está uno en el presente. Un par de aspectos que usted quiera destacar, que nos deja como legado la historia y que debamos tener en cuenta ahora que estamos 60 y tantos años después de ese inicio de la psicología en Colombia. Bueno, tal vez hay algo que no mencioné y que puede ser, creo que es importante, y es que los psicólogos al nacer la psicología, pues no, por un lado éramos muy pocos, y en segundo lugar no había ninguna tradición en el país, naturalmente. Si bien teníamos amplios campos de ocupación, y acabábamos de salir cuando recibíamos múltiples ¿Ah, sí? ofertas El paraíso laboral, pues. Sí, lo que teníamos era que Claro, saber en dónde y claro. cuál, porque había mucha demanda. Ajá. Lo primero que pensamos, y lo pensamos todavía siendo estudiantes, los que estábamos allá en este grupo de personas que nos graduamos entre los años 55 y el 60, era que había que empezar a formar como un gremio, alguna organización que estableciera la psicología, que trabajara por su desarrollo, que trabajara por crear y configurar realmente una profesión que tuviera y que fuera una cierta respetabilidad y reconocimiento, y conformar un gremio. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? En 1955, yo todavía era estudiante, en el 56, conformamos lo que se llamó la Federación Colombiana de Psicología. Inicialmente en el 54 había nacido una que se llamó Federación Universitaria de Psicología por los estudiantes que me antecedían. Ya. En el 55 la cambiamos por Federación Colombiana de Psicología, muy optimistas y pensando pues que éramos la psicología colombiana. Pues teníamos cierta razón porque no había más. Pero claro, además, Sí, no había tenían más. todo el derecho. Entonces creamos esa Federación Colombiana de Psicología. Tuvieron a bien elegirme presidente de ella y lo tuve así como hasta el año 70 más o menos. Con un intervalo en que estuvo, con dos intervalos, que pasa es que después la reasumí. Esa Federación Colombiana de Psicología estuvo funcionando con cierta eficiencia, como primer ente gremial que hubo de la psicología en Colombia, hasta fines del siglo. Un poco antes, es decir, hasta la década de comienzo de la década de los 90 del siglo pasado, del siglo XX. Sí. Se extinguió o desapareció, quizá porque en algún momento decidieron volverla, como su nombre decía, realmente una federación y volverla un organismo de segundo nivel. Para nosotros allí lo que hacíamos era afiliar a los psicólogos. Todos los psicólogos podían entrar a la federación, como hace actualmente el colegio. Sí. Esta Federación Colombiana de Psicología tuvo su personería jurídica, empezó a tener su reconocimiento y vino, y ahí es en lo que digo que viene un hito importante. Algunos de ellos, en esta ocasión no estuve yo no estaba inclusive en Bogotá en esa época, y no estaba tal vez en la psicología, estaba más en la administración pública y en la educación universitaria, educación superior. Hacia
procurar que la psicología fuera reconocida legalmente como profesión. Ajá, importantísimo. En Colombia era importante que existiera un reconocimiento de la psicología. En eso, en muy buena parte, se debe a la tarea de la Federación Colombiana de Psicología en esa ocasión, trabajar hacia un reconocimiento de la psicología como profesión. Y algunos de los psicólogos, por ejemplo, José Antonio Sánchez, estuvo muy cercano a todas estas tareas, que culminó con la expedición de una ley, la ley 58 de 1983, que reconoció a la psicología como profesión y reguló, entre comillas, su ejercicio, y creó un Consejo Nacional Profesional de Psicología. La Constitución de Colombia en esa ocasión establecía que los títulos de idoneidad podían ser y debían ser reconocidos por el Estado. Una profesión solamente existía legalmente si eran reconocidos sus títulos, los títulos de idoneidad por el Estado. Esta ley 58 del 83 reconoció la psicología y desde entonces la psicología existe como profesión. Y un consejo que la regulara, Consejo Nacional Profesional. En el año 91 hubo una nueva constitución, y la nueva constitución, la que nos rige actualmente, facultaba y establecía en el artículo 26 que las profesiones legalmente reconocidas podían organizarse en colegios. Ajá. En la Universidad Nacional pensamos, algunos profesores de la universidad, que convenía, en ese caso, que la psicología organizara un colegio. Ajá. Y nos dimos a la tarea de trabajar en ello en finales de la década de los 90, y se formalizó a través de la Asociación de las Facultades Colombianas de Psicología, que se llama la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. En el año de 1998 se estuvo trabajando hacia eso en la Asociación de Facultades. En el año 1999 ya se creó el Colegio Colombiano de Psicología, que posteriormente obtuvo su reconocimiento en personería jurídica y demás en el año 2000. Eso entonces fue el otro hito. Uno de los profesores de psicología también de allí, prefiero no mencionar su nombre, cuando supo que se estaba creando este colegio, decidió irse por su lado, y con otros amigos de él, o compañeros y psicólogos compañeros, crearon otro organismo paralelo, que se llamó el Colegio Oficial de Psicólogos. En el tercer momento importante para la psicología, en mi opinión, como desarrollo y como profesión, es cuando decidimos, yo era el presidente del Colegio Colombiano de Psicología, creado desde ASCOFAPSI, y había por el otro lado el Colegio Oficial de Psicólogos. Ambos trabajamos en unísono, nos pusimos de acuerdo para trabajar para la expedición de una ley, modernizar la ley de psicología. La ley 58 nos parecía ya insuficiente y corta. Y trabajando los dos, cada uno por su lado, pero después nos reunimos, logramos la expedición de una nueva ley, que fue la ley 1090 del año 2006. Y en esa ley 1090 de 2006 se reconoció al Colegio Colombiano de Psicólogos como el único ente gremial representativo de los psicólogos en Colombia, y el Estado colombiano le otorgó funciones públicas. En este momento el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene la misión o la facultad delegada por el Estado de ser el único organismo que puede expedir la tarjeta profesional de los psicólogos. Aparte de eso, le confirió la facultad de crear, o organizar más bien, porque la ley lo creó, el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología. Importantísimo. Y los tribunales departamentales de deontología y de bioética. Creo que esos son los momentos más importantes. Yo casualmente estuve en ellos porque fui presidente de la Federación Colombiana de Psicología inicialmente, luego en el Colegio Colombiano de Psicología
estuvo de primer presidente Carlos Vargas Ordóñez, y al poco tiempo estuve yo de presidente, y cuando hicimos la reunión con el Colegio Oficial de Psicólogos y lo que resultó en la creación del actual Colegio Colombiano de Psicólogos, también estaba yo en la presidencia, de tal manera que continué con la presidencia del Colegio Colombiano de Psicólogos hasta el año 2009-2010. Esos son los épocas que me parece a mí que organizaron el gremio de psicólogos. En este momento es un gremio, en mi opinión, muy reconocido e importante. Ya no existe dos colegios, existe uno solo, se trabaja en el unísono por el desarrollo de la psicología. Estamos con mucho entusiasmo trabajando hacia eso, y se ha visto cómo ya cada vez más los psicólogos profesionales se están afiliando al colegio. Los colegios son de libre afiliación. No es obligatoria su obligación, pero sí es libre. Y cualquier psicólogo legalmente formado y autorizado para su ejercicio en Colombia puede ser miembro del colegio. El colegio les otorga la tarjeta profesional del 2006 para acá. Y los que quieran pueden afiliarse al colegio. Yo pienso que esos son los hitos históricos importantes. Magnífico, además con un piso legal muy sólido. El otro se lo había mencionado, que fue el momento en la década de los 60, en que ya dejó de ser una psicología tan reducida y tan provinciana, y que llegaron los modelos psicológicos de la época, principalmente el modelo del conductismo norteamericano. Y las escuelas europeas que influyeron sobre eso, y ya dejó de ser simplemente el psicoanálisis ortodoxo freudiano y la formación psicotécnica, y ya se formó una psicología científica. Y eso nació en la década de los 60. Y ahí sí se debe hacer un reconocimiento claro a dos psicólogos actuales, que son José Antonio Sánchez y Rubén Ardila. Hernando Ramírez pues dejó de hacerlo poco tiempo después, se dedicó a otras cosas. También fue el tercero que estuvo muy ligado a eso. Tenemos personajes muy importantes que para la historia de la psicología, en las tantas generaciones que siguen existiendo, es importante reconocer. Y eso, gracias a usted, doctor Rodríguez, con toda su trascendencia, con todo su trabajo, porque además ha sido pues el primer presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿cierto? Y pues en este momento... Y el primero de la antecesor, la Federación Colombiana. Y de la Federación también. Entonces estamos hablando con la persona que más conoce de estos aspectos históricos. En este momento es un asesor de la Universidad del Rosario, de la Universidad del Bosque lo ha sido también, y pues bueno, es una persona a la que consultamos entusiasmados para conocer todo este proceso histórico, lo cual le agradecemos muchísimo, doctor Rodríguez. Es usted muy amable, y nuestros televidaudientes pues estarán agradecidos también de conocer esta interesante historia que nos está compartiendo. Pues muchas gracias a usted. No, muy gentil.